Hoy en Cocina en Vena, el canal donde te enseño a cocinar al vacío y a baja temperatura en casa, toca postre. Vamos a hacer una tarta de praline de nueces pecanas a baja temperatura en tarros de cristal individuales. Un postre fácil y rápido con un sabor espectacular. Hola, soy Merce, la cocinera profesional que te regala un montón de recetas subir para que puedas practicar la técnica. Empezamos con los ingredientes. Haremos la base de la tarta con 25 gramos de mantequilla, una pizca de sal y 50 gramos de galletas. Pueden ser normales como estas, digestive, las de dinosaurios de los críos o las que tengas por tu casa, vaya. Y para la crema necesitas 3 yemas de huevo, 30 gramos de azúcar, 200 mililitros de nata para montar que tenga al menos un 30% de materia grasa, lo ideal es un 35%, y además 90 o 100 gramos de praliné. El mío es de nueces de pecan, casero y muy fácil de hacer. Después te contaré más sobre esta pasta. Te dejo abajo en la caja de descripción el enlace al vídeo que he seguido por si quieres hacerlo, aunque también puedes comprarlo hecho. Empieza preparando la crema. Lo primero es blanquear las yemas con el azúcar. Para ello ponemos estos dos ingredientes juntos en un bol amplio y con una varilla de este tipo los vamos a mezclar muy bien durante unos minutos. Verás que el color naranja de la yema se va aclarando y estará listo cuando cojas un poco entre los dedos y no notes los granos de azúcar. Déjalo ahí un momento, que vamos al segundo paso de este postre a baja temperatura. En un cazo a fuego mínimo hay que poner la nata y el praliné y de nuevo con una varilla remover hasta que la pasta se haya disuelto en la nata. En menos de un minuto lo tienes. El praliné es una pasta que se hace caramelizando frutos secos tostados y luego se trituran con unas gotas de aceite hasta obtener distintas texturas según para lo que vayas a usarlo. Yo lo preparé con nueces pecanas porque me sobraron de otra tarta que hice, pero puedes usar nueces normales o cualquier otro fruto seco y hacer este postre con distintos sabores como almendra, pistachos o avellanas. Incluso puedes mezclarlos en tu praliné o comprarlo ya preparado. Dejo uno muy bueno en la descripción para que puedas verlo. Según de qué lo hagas y cuánto lo caramelices te quedará de un color u otro. El de almendra es más claro y el de pistacho más verdoso. Fíjate que puedo tocar el cazo sin quemarme, es simplemente templar un poco la mezcla para diluir la pasta. Apagamos el fuego y lo tenemos. Ahora toca mezclar las dos elaboraciones anteriores. Para ello vamos a ir echando poco a poco la salsa de praliné sobre las yemas blanqueadas. No se debe echar todo de una vez porque si está caliente de más se pueden cuajar las yemas y aparecerán grumos. Lo haremos en varias tandas. Primero ponemos un poco y lo mezclamos muy bien para ir igualando las densidades y la temperatura de forma gradual. Después otro poco y removemos bien con la varilla y así hasta terminar. Una vez que lo tenemos bien mezclado, dejamos reposar esta crema para que pierda el aire mientras preparamos la base de la tarta en los tarros de cristal. Ya tengo por aquí mi batidora de mano con el accesorio para picar que trae. Voy a usarlo para triturar las galletas, pero puedes hacerlo en cualquier robot de cocina, en el mortero o usando una bolsa y una botella de cristal, como más cómodo te resulte. La cosa es meter las galletas troceadas y triturarlas bien. No hace falta que queden extra finas, ¿ves? Más o menos así. Ahora vamos con la mantequilla, que está fría y dura de tenerla en la nevera. Necesitamos ablandarla sin derretir, así que la metemos 15 segundos a máxima potencia en el microondas. En verano, con dejarla un rato a temperatura ambiente es suficiente. Mira, ahora ya puedo apretar y se deforma, con lo que podrás trabajarla con más facilidad. Vamos a ponerla en el recipiente con las galletas y añadiremos una pizca de sal para realzar los sabores. Recuerda quitar las cuchillas si lo haces en un picador de este tipo. Hay que mezclar muy bien las dos cosas hasta que tenga el aspecto de arena de la playa mojada. Y con esto lo tenemos todo, el cremoso de praliné y la base. Vamos a montar nuestros postres y a cocinarlos en un momento. ¡Suscríbete! Desinfectamos nuestros tarros y tapaderas en agua hirviendo o lavándolos en el lavavajillas. Procura que las tapaderas estén lo más nuevas posible.
No las reutilices más de 2 o 3 veces y nunca las uses si tienen arañazos o restos de óxido. Las venden sueltas en cualquier ferretería o por internet y no merece la pena intoxicarte por esto. Ya sabes, las tapas nuevas. Ahora los frascos. Los míos son pequeños, de 80 mililitros, algo menos que un yogur. Puedes utilizarlos un poco más grandes con los mismos parámetros. El tamaño normal de un postre son 150 mililitros. Yo los uso pequeños porque somos un poco diabéticos pero muy golosos. Así podemos tomar un bocado dulce sin pegarnos una panza. El siguiente paso es repartir la mezcla de galletas, no tiene más, y compactarla en la base presionando con el dedo como ves. Me gusta cocinar en tarros porque es bastante más sostenible que hacerlo en bolsas. Últimamente estoy haciendo pruebas también con algunas comidas. Subiré alguno de esos vídeos muy pronto porque me parece una opción realmente interesante para reducir los plásticos en la cocina sous vide. Si quieres que profundice en este tema o que pruebe con alguna receta en concreto, déjamelo en un comentario abajo. Cuando los tengas todos, solo hay que repartir la crema en los tarros con ayuda de un cazo, un embudo o una jarra. Me ha sobrado un poco y lo voy a poner en otro tarro aunque no lleve galleta. Este seguramente va a flotar en el agua. Limpia bien los tarros con un papel de cocina si ha caído alguna gota por fuera y ciérralos. No es necesario apretarlos mucho, es suficiente con la fuerza de la punta de tus dedos. Enciende tu runner y prográmalo a 80 grados para que vaya calentando el agua. Puedes usar también tu robot de cocina o un horno a vapor para preparar esta tarta de praliné a baja temperatura. Cuando el agua llega a 80 grados, mete los tarros con cuidado de no quemarte. Mira, este es el que lleva menos cantidad y va sin base. Flota porque queda más aire dentro del tarro, pero no pasa nada. Le pongo otro encima para mantenerlo en el fondo y arreglado. Es normal ver alguna burbuja al principio mientras se igualan las presiones. Los vamos a cocinar durante 1 hora. Suscríbete por aquí, regálame un like y enseguida vemos cómo se conserva esta tarta. Cuando termine de cocinar vas a sacar los tarros encima de una tabla o un trapo de cocina. Si los pones directamente sobre la encimera, pueden romperse con el contraste de temperatura. Las mini tartas están perfectamente cuajadas. Déjalas ahí durante 10 o 15 minutos y después ya puedes pasarlas a un baño con agua y hielo. Cuando estén completamente frías, guarda los tarros en la nevera. Cerrados te aguantan bien hasta 5 días. Esto lo tienes explicado más a detalle en la receta de crema catalana a baja temperatura. Espera hasta el día siguiente. Habrá sentado el sabor y estarán perfectos para probarlos. Como ves, aquí ya faltan 2. No seas ansia y espera al menos unas horas. Tenemos este que no lleva galletas, se quedó un poco corto de crema y por eso flotaba, y los demás con su base crujiente. Estos 2 los guardo en la nevera para luego, y vamos a empezar abriendo este. Se oye el pop típico de que el bote ha hecho cierto vacío durante la cocción. Y como ves, es una crema muy homogénea. Quiero que veas la textura que tiene por si estás pensando desmoldarlo como un flan. Te adelanto que no vas a poder. Mira, voy a pasar una puntilla alrededor y a volcarlo sobre un plato para que lo veas. Nada, no cae. Es simplemente porque la textura de este postre, si te fijas, es similar a la de una mousse. Suave y muy delicada. Es un espectáculo. ¿Ves? Yo esta tarta a baja temperatura de praliné me la como así, sin nada, pero voy a decorar una para que veas un ejemplo de cómo puede quedar. Qué rica. Le voy a poner un poco de nata montada y un par de nueces. Si haces el praliné casero, puedes reservar alguna nuez caramelizada para decorar. Y si no te gusta la nata como a mí, sustitúyela por un merengue italiano casero y lo tuestas al momento de servir con un soplete. Así aprovechas también las claras. Es una delicia. Pruébala cuanto antes que te va a sorprender un montón. Suscríbete al canal para no perderte nada de mi cocina a baja temperatura en casa y si quieres ver más, por aquí te dejo otro vídeo. Gracias por estar ahí, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!